Bienvenidos al canal de Academia M25. Para los que no nos conozcáis, somos una academia especializada en la preparación de pruebas de acceso. Pruebas de acceso como el acceso a la universidad para mayores de 25 años, el acceso a grado superior o la selectividad EBAU. La intención con este vídeo y con todos los vídeos que ya hemos subido e iremos subiendo a nuestro canal es que podáis practicar y estudiar con exámenes reales y de la mano de un profesor especializado. Es por ello que hoy os traemos el examen resuelto de geografía de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años que se le celebró en Andalucía en el año 2021-2022. Así que dicho esto, si te interesan este tipo de vídeos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y yo no me enrollo más. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos y en el día de hoy, en este vídeo, vamos a ver en el apartado ya final del curso, pues vamos a ver los ejemplos de examen para, pues bueno, unas ideas claras, lo que tenéis que tener. En el caso de mayores de 25 años, por ejemplo, traigo uno de los que están en la plataforma de Andalucía y como podemos ver el examen se estructura de tres partes. Una parte de ejercicios, que es la última, ejercicios, una parte práctica de ejercicios guiados. Luego tenemos otra parte de tema puro y duro, donde realmente es abordar el temario, en este caso las opciones que nos dan tema 1 y tema 2, y luego un glosario de términos, que por eso es importante repasar y estudiar la geografía en su parte de vocabulario, donde se nos pide que respondamos a todos los contenidos de cada uno de los grupos. Este examen en concreto se compone de dos partes y donde da, bueno, más que dos partes, perdón, da dos opciones. Entonces en cada pregunta da dos opciones. El que da el que sí son dos partes es el siguiente, para no liar la cosa. Entonces el de mayores de 25 pues nos ofrece ejercicios que hay que responder. Están divididos, es decir, hay primero un ejercicio y después otro ejercicio. Claro, lo que pasa es que hay que responder a uno de ellos, entonces realmente está dividido. Entre las dos opciones, posiblemente, pues las dos son muy buenas, la verdad. Tenemos las cuencas hidrográficas o el trazado urbano de Barcelona. Yo posiblemente creo que este es más simple, más sencillo que el de más propiamente de las cuencas hidrográficas. De todos modos, vamos a ir a lo esencial a la hora de resolver este tipo de exámenes. Recordad que estamos ante un examen que lo que nos está mostrando, lo que nos piden realmente es adquirir una competencia y demostrar que somos capaces de ir a la universidad. Entonces, este tipo de exámenes lo que valoran realmente es la madurez. Entonces, son exámenes de competencias, pero también son exámenes que trabajan con la madurez. Entonces, lo que necesitamos es utilizar muchos vocabularios y trabajar con un desarrollo del temario, sobre todo en el segundo apartado, pues desarrollando un pequeño índice y escribiendo de una forma pues elegante, en el sentido de pues utilizar comas, puntos, tildes, puntos y aparte, todos los necesarios. No escribamos todo de golpe, es decir, no escribamos básicamente en un enorme párrafo de seguido, sino que hagamos pues interacciones, separemos ideas, es decir, como se diría en mi tierra, que corra el aire. Realmente a la hora de escribir, pues por ejemplo, los que tienen mala letra, los que tienen buena letra, pues siempre es esencial dejar espacio. Nos imaginemos las líneas imaginarias, como si fuera esto un cuaderno de primaria, pues obviamente dejamos un poco de espacio a la hora de desarrollar la letra, por si también, en el caso de que nos olvidemos de algo, pues podemos indicarlo por aquí, con una flechita, lo típico. Entonces siempre es importante la higiene, es importante en este tipo de exámenes porque un examen con muy mala higiene ya predispone al evaluador a mirarlo de otra forma.
Entonces, lo esencial a la hora de abordar este tipo de exámenes, lo primero es leer muy bien las preguntas, leer lo que nos piden y luego, una vez vistas las opciones, grupo A o grupo 1, perdón, o grupo 2, pues decidimos. En el caso del grupo 1 tenemos Barlovento, que como sabéis, pues el Barlovento es la ladera de una montaña en la cual llegan los vientos y es donde se queda retenida la humedad. Entonces esto afecta a la parte de sotavento, la cual suele ser mucho más árida. ¿Qué es una dehesa? Pues una dehesa es un tipo de paisaje o también un ecosistema que se basa realmente en la explotación ganadera y forestal. Es una actividad cinegética y es una actividad agrícola. Entonces ahí tenemos un poco de todo. Es una mezcla de las tres posibilidades que nos da la actividad del mundo rural. Este tipo de paisajes se caracterizan por un tipo de vegetación arbórea, sobre todo de encina, o si queremos, pues bueno, quedar un poco, pues dar la idea de que manejamos el tema, pues en vez de encina ponemos quercus y decimos pues árboles del género quercus. Porque dentro del quercus tenemos la encina, tenemos el alcornoque y todas sus variedades. Entonces no hay ningún problema. Y queda, este es el término, quercus es el término en latín. Luego tenemos la latitud geográfica, perdón, isoterma, que está aquí. Isoterma es la línea realmente de temperatura o una línea imaginaria que tenemos que pensar entre dos vértices, en la cual en un plano cartográfico se nos va a representar la misma temperatura en la unidad que tenemos preconcebida en España, que es grados centígrados. Entonces la isoterma nos va a indicar la temperatura. En este caso se utilizan para los mapas del tiempo y entonces son en altura normalmente. Luego la latitud geográfica, pues la latitud es la distancia angular realmente que hay entre cualquier punto de la superficie de la Tierra con respecto al ecuador. Entonces, ahí en este tipo de respuestas pues podemos decir que España se considera, bueno, que está en latitudes medias en torno a los 27 grados hasta un poco menos de los 40. Esa sería la latitud norte en la que se ubica España. El siguiente, un parque tecnológico. Pues un parque tecnológico realmente son aquellas concentraciones de empresas que están ubicadas en algunos espacios, pero también centros de investigación, proveedores de servicios, y lo que forman realmente es como una especie de polígono en el cual pues promueven el empleo y la productividad entre ellos. Esto se da a las salidas de las principales capitales de provincia y ciudades de España. ¿Qué es la población activa? Pues esto ya todos lo sabéis. La población activa es básicamente los habitantes en edad laboral, estén trabajando o no. Por ejemplo, población activa, si lo traducimos, lo pasamos al inglés, es mucho más característico porque es manpower, que literalmente es el poder humano, entonces, o el recurso humano. Entonces ahí incluimos personas que están en edad laboral, tanto si trabajan como si no. Con esto, pues tenemos unas definiciones básicas de, en el caso de haber elegido la primera opción. Yo siempre os recomiendo que cualquier definición que os propongan, intentad relacionarlo con la misma situación en España. Entonces, en el caso de Barlovento, pues podríamos hablar del único, bueno, del gran lugar que nos puede, vamos, que podemos señalar. El tema del Barlovento lo podemos relacionar con el efecto Foehn, y este efecto Foehn lo podemos señalar con el desierto de Tabernas, que es un desierto de orogénesis, o sea, es un desierto orogénico provocado por este proceso por el cual el viento sube a Barlovento, baja a Sotavento, y como tiene que superar las cordilleras béticas, Sierra Nevada, entonces se genera un desierto al otro lado. Esto sucede aquí, pero también sucede en Atacama,
Esto en la zona de Chile y también sucede en los Estados Unidos. Entonces, siempre es importante, pues, a la hora de realizar estas respuestas, pues, si podemos adornar con otros aspectos, mejor que mejor. Si nos vamos al grupo 2, pues tenemos por un lado barbecho, que el barbecho realmente es aquella tierra que está en descanso, aquella tierra agrícola, y es un tipo de acción del cultivo, realmente de inacción, que se considera, bueno, se utiliza realmente para que el campo descanse. Este tipo de actuaciones, barbecho, es muy antiguo, es prácticamente desde el origen de la agricultura, y esto está cada vez, cada vez en más desuso porque obviamente se pierde productividad. El bosque perennifolio, por su parte, pues es aquel bosque formado de árboles cuyas hojas son perennes, es decir, son permanentes durante todo el año. ¿Qué es un meandro? Pues un meandro diríamos que son las curvas del curso de cualquier río en su fase intermedia, en su cauce intermedio. ¿Qué son las isobaras? Pues las isobaras, que se pueden confundir con las isotermas, la isobara realmente son la línea imaginaria sobre plano por la cual se unen zonas con la misma presión del aire. La presión del aire que se toma por referencia es 1013 milibares y a partir de ahí, pues si subimos estamos en un anticiclón y si bajamos estamos en una borrasca o en una baja presión. ¿Qué es un minifundio? Pues un minifundio corresponde a aquella finca agrícola por debajo de las 10 hectáreas. ¿Y eso qué caracteriza al minifundio? Pues obviamente que por debajo de 10 hectáreas se considera que una familia no puede vivir dignamente con la producción agrícola y este tipo de parcelación se dan en zonas montañosas y en el tercio norte, fundamentalmente en zonas de Castilla y León, zona norte de Aragón, pero también pues en la zona cantábrica, en algunas partes de Galicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el turismo rural es una definición mucho más amplia y turismo rural realmente es todo tipo de actividad que lo que busca realmente es una experiencia con un entorno de naturaleza, de agricultura, formas de vida, pero siempre en un espacio rural. Lo que determina que sea un espacio rural o urbano está en 10.000 habitantes. Todo lo que es por debajo de 10.000 se considera rural, aunque hay un límite en torno a 6.000, pues estaríamos hablando de un semi-urbano y por debajo de 6.000 es un netamente rural. Pero realmente con 10.000 ya podríamos decirlo sin ningún problema. Las dos opciones que nos da este examen de mayores de 25 para la geografía en Andalucía nos da dos opciones, dos temas de desarrollo. A la hora de realizar estos temas de desarrollo es importante y de hecho yo creo que deberíais de obligaros a que cuando nos den el tema 1, por ejemplo, tema 1, las grandes unidades del relieve español, distribución y características, antes de comenzar a escribir cualquier cosa, nosotros en la hoja de respuesta vamos a hacer un índice. ¿Por qué? Porque a la hora de elaborar este tema podemos demostrarle al evaluador que somos capaces de realizar el índice. En mi época, que no hace tampoco demasiado, cuando hacíamos en ese caso era la EBAU, te valoraban y muchos profesores en el instituto te pedían que colocaras un índice, sobre todo en los temas de desarrollo. En este caso podemos hacer dos cosas, o tomar literalmente el tema y hacer punto 1, las grandes unidades del relieve español, punto 2, distribución y características, o bien, si no estamos conformes con este sistema, pues nos hacemos un índice y ahí podemos poner meseta y sus características, y ahí hablaríamos de la meseta norte, la meseta sur, las sierras interiores de la meseta. Luego hablaríamos de los rebordes montañosos de la meseta, ya sabéis, el macizo galaico-leonés, también la cordillera cantábrica, pero también está el sistema ibérico, Sierra Morena por el sur,
Luego tenemos las depresiones exteriores, que si lo vemos, por ejemplo, en este mapa, aquí se vería bien, pues obviamente corresponden, estamos ya fuera, vamos a utilizar. Si esto es la meseta, más o menos la meseta tiene esta distribución. Esta es la meseta, entonces hemos hablado de las sierras interiores y los rebordes. Macizo galaico-leonés, cordillera cantábrica y luego el sistema ibérico, que más o menos tiene esta disposición. Si nos vamos a las depresiones, pues las depresiones exteriores realmente tendríamos que hablar de la del Ebro y la del Guadalquivir. Obviamente, en este apartado, si hablamos de depresiones exteriores, es porque a la hora de hablar de la meseta hemos hablado también de las depresiones interiores de la meseta, los 3 grandes ríos que generan una cuenca sedimentaria, pues eso hay que mencionarlo, ¿de acuerdo? Ya por último, las cordilleras exteriores, que son los Pirineos, los cuales ahí podemos diferenciar entre los montes vascos y los Pirineos en sí, y aquí tendríamos que hablar de cómo se organizan los Pirineos, el prepirineo, el Pirineo axial, las depresiones intrapirenaicas. También tenemos la cordillera costero-catalana, que también afecta a la isla de Menorca, tienen la misma forma, entonces a la hora de hablar del siguiente aspecto hay que recordar que parte de Menorca tiene un origen, tiene realmente una reminiscencia, son de la misma época que la costero-catalana y tienen los mismos materiales. Y de las unidades exteriores, pues el sistema bético, que se divide en penibético, que es el costero, surco intrabético, y luego lo que sería el sistema bético en sí, el grande. Entonces, penibético, surco intrabético y ya lo que sería las sierras béticas, que corresponde realmente a las sierras que hay en Córdoba, en Cabra, también la sierra de Segura, Cazorla, Las Villas, que se ubica en esta zona, etcétera, etcétera. Obviamente, sí, en este tema quedaría un poco cojo si no terminamos con lo que nos falta. Nos faltan las islas, relieve insular, donde las Baleares, pues tendríamos que mencionar que la disposición Menorca tiene un origen en la costero catalana y que el resto pues se componen de una sierra, una pequeña sierra en el centro y una zona de valle, de materiales sedimentarios, y una pequeña sierra en la zona sur. Y en cambio las Canarias, pues ahí tendríamos que hablar qué características tienen las Canarias. Paisaje de tipo volcánico, con malpaíses, con roques, con pitones, es decir, todos los elementos del relieve que aparecen, conos volcánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Deberíamos de también hacer una mención, en este caso, a lo que serían las costas, porque no deja de ser otra forma del relieve, y tendríamos que decir, pues bueno, que a rasgos generales, costas de España, pues hablaríamos de los elementos que aparecen en las costas, diferenciaríamos las costas del mar Atlántico, sobre todo, primero las del Cantábrico, que son más características, que tienen rías, luego las de la zona atlántica andaluza, son más llanas, son más de dunas, y luego las mediterráneas son en general mucho más planas, salvo abruptas aquí en la zona sur, el resto son grandes playas y luego un poco vuelven a ser abruptas en la zona norte de Cataluña, ya pegado con Francia. Esas son más o menos las características que deberíamos de señalar. En la segunda opción, la otra opción que nos ponen es el tema 2, que son los paisajes agrarios de España. Este tema nos induce realmente a que hablemos de muchísimas cosas. Un paisaje no nos deja en general comentar un paisaje de España. En este caso los agrarios, pues tenemos que hablar de muchísimos aspectos. Los paisajes agrarios de España ya sabéis que corresponden al oceánico o atlántico en la zona norte, que este sería el oceánico, y las características que tiene, pues obviamente no es lo mismo en Galicia que en la cordillera cantábrica, y este tipo de paisajes pues se corresponde, por la mayoría de los casos, un desarrollo mucho más importante de la ganadería
con respecto a la agricultura. Esta agricultura suele ser de forrajeo, forrajes para el ganado, y predomina, pues en el caso de la ganadería tendríamos que hablar que es el ganado ovino, de tipo lechero, que es muy importante. En el caso de la agricultura, este solo se da en los valles de los ríos. Obviamente es de regadío, porque, perdón, de regadío, no, perdón, de secano. ¿Por qué? Porque no necesita suplir, o sea, no necesita añadirle más agua al sistema, entonces con la propia agua de lluvia durante el año, pues permite que sean secanos, es decir, no hace falta regar. Y hablaríamos de todo, hablaríamos de aspectos como el tipo de hábitat, hablaríamos de aspectos como el tipo de poblamiento, y luego en una parte ya de conclusión, pues podemos hablar ya de los productos que se hacen a tipo agrícola. Pero también obviamente hay que hablar de la demografía, de cómo está el espacio. Entonces todo esto realmente hay que hacerlo por cada uno de los espacios. De todos modos, en el temario viene bastante bien explicado con su vegetación. Es realmente seguir las pautas y añadir todo lo que nosotros creamos que es conveniente con respecto al paisaje agrario. El siguiente que deberíamos de mencionar, pues el Mediterráneo, que tiene unas características. No es lo mismo si es Mediterráneo continental o litoral. Entonces hablaríamos de sus diferencias, el tipo de cultivos que van a predominar, que obviamente son de la tríada mediterránea, los cuales se están viendo además con entrada de regadíos. Y hablaríamos pues de prototipos como el olivo, la vid, el trigo. Y en las zonas más montañosas o en retroceso, almendro, pero también en las zonas litorales habría que hablar de los cultivos de plástico, que ya entrarían frutales de todo. O sea, realmente sería ir hablando de lo más característico. Luego hablaríamos del paisaje de montaña, que el paisaje de montaña pues tiene poco desarrollo agrícola, es difícil por el relieve y por la dificultad climática. Entonces todo eso hay que mencionarlo. Las características climáticas siempre hay que mencionarlo en los paisajes porque son los que van a determinar la actividad agrícola que se da en ellos. En el paisaje de montaña lo que va a predominar es la ganadería, aprovechando los prados, y solo en los valles se va a dar algún tipo de agricultura, pero normalmente van a ser policultivos o forrajeo, pero forrajeo sobre todo en el norte. En la zona sur suelen ser más tipo policultivo para el autoconsumo. Y en el caso ya marchando al paisaje de Canarias, pues también ahí tendríamos que hablar de las zonas bajas y sus características, las medianías y luego las zonas altas. Ya sabéis, las zonas bajas son más de cultivo de tipo platanero, hay de todo, mediofundios normalmente. Las medianías es un poco más complicado plantar y en las zonas altas realmente apenas. En las medianías lo que sí tenemos son olivos, vides propias, que son aquellas que tienen la forma característica, que las protegen con un cúmulo de piedras que rodean la vid, y este tipo de estructuras son muy vistosas y la vid estaría aquí en medio para protegerla de los vientos. Entonces eso se daría más en las medianías, y en las zonas altas no hay agricultura, y en el caso de la ganadería poco menos que es testimonial. Apenas hay ganado en Canarias más allá de algunos tipos de ovejas y tal. ¿Por qué? Porque no hay pastos en Canarias, entonces realmente no hay pastos, entonces no se puede desarrollar. Con estas pinceladas pues ya hemos visto la parte del desarrollo de los temas. Si nos vamos a las actividades, pues por ejemplo, el ejercicio 1 nos dice: observe el mapa de las cuencas hidrográficas, este de aquí, y responda a las siguientes cuestiones. En este caso, como es un ejercicio de responder, tenemos que ir a la respuesta de forma lo más directa posible. Obviamente podemos extendernos, pero no demasiado. Aquí no vamos a volcar el temario, sino que responderíamos
a lo que se nos pide. Entonces nos dice: identifique y nombre de norte a sur 5 ríos de la vertiente mediterránea. Pues entonces, de norte a sur podríamos mencionar aquí, por ejemplo, el Ter, aquí podríamos el Llobregat, y luego ya en toda esta zona, pues los que queráis. Aquí tenéis el Segura, Túria, Júcar, y ya por mencionar otro más, pues Almanzora, Andarax, etcétera, etcétera. Entonces todos esos, pues ya tenemos varios. Con eso ya estaría la pregunta bien, realmente no necesitamos poner más. En la pregunta en el tipo B nos dice: describa las principales características de la vertiente cantábrica. Esto lo suelen hacer mucho, te piden de un sitio y te piden que comentes de otro. Entonces, la fachada cantábrica sobre todo destaca por un apartado, y es que son ríos cortos, caudalosos, con fuerte erosión, y que son también muy buenos para desarrollar electricidad mediante pantanos y centrales hidroeléctricas. Con esto ya lo tendríamos prácticamente. Dice: ¿cuál es la dirección dominante de los principales ríos de la península ibérica? Explique las causas. Obviamente la zona dominante es hacia allá, hacia lo que se llama hacia el Atlántico, hacia oeste. Y las principales causas, obviamente, tenemos que situarlos en el vuelco del macizo espérico, que se da durante el terciario. Macizo espérico es realmente todo lo que conforma la antigua península ibérica. Pues durante el terciario, cuando se produce la orogénesis alpina, se eleva toda la península nuevamente, se rejuvenecen aquellas zonas que estaban en aquel momento bastante deterioradas, como el sistema central, y entonces pasamos de una península ibérica que hasta entonces tenía más o menos esta forma, exagerándolo mucho, oeste-este, pues pasamos a tener esta forma. Y entonces la mayoría de los ríos van a morir al oeste. Y eso se debe al levantamiento producido durante el terciario del macizo espérico. En cuanto ya, esto sería el examen, lo que es la parte de preguntas prácticas, respuestas, bastante simple. Y si nos vamos a, pues bueno, la parte del la segunda práctica nos dice, aquí ejercicio 2, la figura siguiente es un fotoplano de la ciudad de Barcelona con la información que contiene. Responda a: identifique mediante la correspondiente número las siguientes unidades: centro histórico, ensanche y periferia. Pues en este caso el centro histórico es clarísimo, es el 1. En este caso el centro histórico es clarísimo, es el 1, la periferia es el 2 y el ensanche es el 3. En la opción B nos dice: defina el tipo de plano de las unidades morfológicas y correspondientes al número 1 y 3. Pues plano irregular, y explicamos brevemente por qué, es decir, por el origen. Esto es una ciudad, tiene un origen, en teoría, un origen remoto en la antigua Roma, pero realmente el desarrollo de la ciudad es profundamente medieval. Y el punto 3 es un plano ortogonal. Entonces, nada, lo mencionamos, caracterizado por calles rectas, ideado por Ildefonso Cerdá, etcétera, etcétera. Y luego nos dice en la C: explique los factores del emplazamiento de la ciudad de Barcelona. Obviamente, los factores del emplazamiento de la ciudad de Barcelona es porque es un importante puerto comercial, y los factores son de tipo históricos, pero sobre todo son de tipo económico y comercial. La ciudad, aunque tiene un origen romano, el hecho de que persistiera durante toda la época medieval es porque tiene un puerto importante por el cual salían todos los productos de la zona de la más cercana de Barcelona, sobre todo pues viñedos y cosas así, en ese sentido. Y es un poco el puerto, es el nexo. Hoy en día esta ciudad pues tiene muchísimo peso la exportación industrial, hay mucha industria vinculada
a la llamada zona franca, ahí es donde están fábricas, por ejemplo la Nissan antes de irse trabajaba ahí, y en las cercanías está otras fábricas como la Fiat, y luego cerca tendríamos la SEAT, que esta está en Martorell. Entonces el puerto de Barcelona actúa como un punto de entrada de materias primas y también un punto de salida de productos elaborados industriales. Entonces es un factor económico comercial y hoy en día está centrado en la industria y el turismo. Obviamente la ciudad es interesante, el apartado más histórico, tipo, pues bueno, ya ver la Sagrada Familia, el Parque Güell, etcétera, etcétera. Pues eso sería lo esencial que hablaríamos en este examen de geografía de Andalucía. Y por si os lo preguntáis, el peso nota que tienen cada uno de de estas preguntas, pues deberíamos de tener en cuenta que esta parte tiene 3 puntos, la parte de definiciones. Entonces normalmente suele ser 0,5 cada definición completa. Luego esta parte de desarrollo de temas son otros 3 puntos. En todo caso, como veis, el tema no tiene tanto peso en este examen de Andalucía, y luego en el caso de la parte práctica son 4 puntos. Entonces aquí es donde está toda la chicha y todo lo interesante por contar. Bueno, ¿qué te ha parecido este vídeo? ¿Te ha gustado? Si la respuesta es sí, dale like y déjanos en los comentarios cualquier cosa que quieras compartir con nosotros. Y recuerda, si estás pensando en prepararte las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años, las pruebas de acceso al grado superior o la selectividad EBAU, cuenta con Academia M25, una academia online especializada y que te ayudará a superar las pruebas con éxito. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!